Bueno, ¿me escuchan? Bueno, Sí, maestro. ¿ya me escuchan? Sí, profesor, ya lo escucho. Ok, perfecto. No sé qué pasó. Bueno, ya saben que la tecnología luego se vuelve loca. Voy a compartir la pantalla y vamos a empezar. Buenos días a todos. Buenos y lluviosos días por acá, por el centro de la ciudad del país. Derecho, ok, mándenme su asistencia, qué bueno. Y vamos bueno, sirve que todos llegan. Ok, ahora los participantes pueden ver sus... Ok, perfecto. Vamos a compartir vamos a compartir la pantalla, espero ya la puedan estar viendo sin ningún problema. Y el día de hoy vamos a iniciar el tema número 4 en su parte número 1. Es uno de los temas un poquito más extensos que podemos encontrar. De hecho, nos va a llevar muchísimas partes de tema. Y bueno, pues vamos a empezar a ver lo primario, ¿no? La clase pasada hablamos de las sociedades mercantiles y de los tipos de sociedades mercantiles que nosotros, bueno, que en México legislativamente existen. Algunos se utilizan más, algunos se utilizan menos, otros se utilizan por excelencia, ¿no? O sea, todas las empresas quieren utilizar estas modalidades y bueno, de alguna otra manera, otras las dejan de lado, la verdad es que casi no se utilizan por la complejidad o por las circunstancias legales que esto implica. Entonces, pues vamos a ahondar o vamos a ir a fondo en lo que son los tipos de sociedades mercantiles y cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas. Todo en la ley tiene ventajas y desventajas. Y lo primero que vamos a tocar es la sociedad de responsabilidad limitada, lo que nosotros conocemos como la S.RL. Esas serían sus siglas, ¿no? De alguna otra manera, la Sociedad de Responsabilidad Limitada o lo que es más conocido comúnmente como la SRL, ¿no? Una sociedad que realmente se utiliza comúnmente en nuestro país y que de alguna otra manera, pues nosotros la ocupamos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que vamos a empezar a checar son los siguientes elementos. Y decimos que la sociedad mercantil formada por una o más personas, en la que el capital está integrado por las aportaciones de los socios y dividido en partes iguales, llamadas participaciones, que confieren a su titular la condición de socio, no siendo este responsable de las deudas de la sociedad. Punto número 1, la podemos formar con uno a partir y ahí en adelante. Número 2, ustedes aportan a capital, pero esto no quiere decir que si la empresa se meta en un problema, ustedes respondan por más allá del monto del mismo. Esto es, yo aporté 20,000 pesos a capital a la empresa y la empresa se mete en una deuda de 1,000,000 de pesos. Pues yo solamente voy a responder por cuánto, por 20,000 pesos y hasta ahí se queda mi participación. Normalmente vamos a trabajar estas sociedades en aquellas empresas que sean de alto riesgo. ¿Qué quiere decir de alto riesgo? Que tengan enfoques de inversiones peligrosas, que tengan inversiones que sean poco probables de desarrollar o que tengan inversiones, perdón, que pueden ser un éxito o que pueden en su efecto ser un fracaso, ¿no?
Y entonces, en ese sentido, bueno, pues las empresas suelen trabajar bajo la denominación de limitadas. Entonces, en ese sentido, en la forma básica de constitución, estamos hablando de que se realiza mediante notario público. Prácticamente todas las sociedades se sitúan bajo notario público y estas sociedades pueden tener hasta un máximo de 50 socios, no más, ojo, 1 a 50, ¿no? Y normalmente, con el objetivo de que se conozcan entre ellos y se establezca un vínculo de confianza en el interior de la empresa, aunque esto no necesariamente sea una obligación. Ese número se aplica porque se considera que es el número pues, adecuado para que las personas puedan llegar a acuerdos en el momento de sus asambleas o puedan tener una buena repartición del capital y que pues no haya un socio mayoritario. Eso es lo que normalmente se pretende, aunque repito, pues cuando hablamos de dinero y cuando hablamos de inversiones, no necesariamente son procesos que se den, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de dinero, a veces la gente cuando se tocan estos temas del dinero, pues se pone complicado, ¿no? Y la gente puede pelear por el mismo, ¿no? Entonces, pero bueno, pues finalmente es lo que se pretende, ¿no? Eh, También es importante establecer que la administración de la sociedad de responsabilidad limitada puede ser operada por un gerente o varios administradores, ya sean socios o personas ajenas a la sociedad. Nosotros nos juntamos 50 socios y nosotros decidimos que una persona externa administre los resultados de la propiedad. Y entonces convocamos a la contratación de un director administrativo. Nosotros tenemos gente experta en la administración dentro de el grupo de los dueños. Pues entonces vamos a hacer una votación para que uno de los socios sea el director general, ¿no? Esas son las dos formas de administración. Y estos responsables de la empresa serán designados por una junta de socios, ya sea de manera temporal o de manera indeterminada. Lo que hoy se estila o lo que hoy se es como general es que tengan un cargo de 12 a 15 años como máximo y después de ese periodo se cambien, ¿no? O se reelijan, ya dependiendo de los resultados que se tengan. Pero normalmente su periodo máximo es de 15 años como directores generales, ¿no? Hay ocasiones en que el accionista mayoritario también quiere ser el director administrativo y, bueno, pues haciendo el máximo aportador de capital, normalmente se logra esta situación, ¿no? Pero normalmente hoy que hay mucha profesionalización de las empresas y mucha competencia entre las empresas, ya se decide por contratar gente externa, que también es lo más común. Para la sociedad de responsabilidad limitada, el monto mínimo, porque realmente es muy mínimo, ¿no? Es de 3,000 pesos para formar una sociedad, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, es muy poquito, pero pues ese sería el monto mínimo que podríamos presentar, ¿no? Y es necesario y obligatorio que los socios hagan una aportación inicial cuyo monto debe asentarse en los estatutos del acta constitutiva. No quiere decir que sea el único monto que le van a aplicar, sino que es el monto que exige la Constitución. Esto es, cuando estás con el notario público, lo mínimo que te va a aceptar es que tú presentes físicamente los 3,000 pesos. Aunque repito, esto sería lo mínimo. Cada socio debe aportar inicialmente al menos el 50% de su participación y establecer en el acta constitutiva que habrá una fecha en la cual él va a entregar la otra mitad, ¿no? O sea, a lo mejor mi participación va a ser de 100,000 pesos, pero en este momento, yo, en el momento de la constitución de la sociedad, lo que yo le voy a aportar serían 50,000 pesos y determinar en qué fecha yo voy a pagar el otro 50%.
por lo que pues es fácilmente manejable y digo, si ustedes quieren formar una sociedad de responsabilidad limitada, pues pueden dividir, ¿no? Muy fácilmente el número de socios por la cantidad de dinero, ¿no? Que serían 3,000 pesos entre 50, pues les tocaría de a 60 pesitos, ¿no? E incluso ustedes podrían poner solamente 30 pesos al momento de la constitución y se daría por buena su participación como socios, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues esas son unas de las grandes ventajas que ese tipo de sociedad tiene. ¿Cuál es la responsabilidad de los 50 accionistas o de los dos accionistas? Bueno, la responsabilidad de los socios frente a terceros es únicamente hasta el monto de su aportación en la sociedad. Esto es por sus 60 pesos si fueran 50 socios, ¿no? Que es uno de los elementos que pues, resulta ser más atractivo para formar este tipo de sociedades. En caso de que se incurra en deudas, los socios solo deberán responder en proporción a sus aportaciones. Llévese mis 60 pesos, no quiero más problemas, ¿no? Y dices, bueno, pues adelante, ¿no? Porque eso es, así se formó y bueno, pues esa es la responsabilidad que tú tienes. Acá en el centro del país, caso de Querétaro, caso Ciudad de México, caso del Estado de México, eh, no, en muchos municipios viene el servicio de transporte público con el SRL, Sociedad Responsable Limitada. ¿Qué quiere decir esto? Que si un transportista choca y mata a una persona, bueno, pues yo que no estuve involucrado en el acto, pues, y la empresa tiene una deuda porque el choque fue muy fuerte, pues lo que yo voy a hacer es decir, sí, sabes que yo solamente respondo por el monto de mi acción. Y bueno, pues ese serían los 60 pesos, ¿no? En el caso que la hayamos formado con los 3,000 mínimos, ¿no? Pero también debe existir un fondo de reserva y no existe un límite de ingresos, pero el de las utilidades netas, ojo aquí, de las utilidades netas, se debe separar anualmente el 5% para el fondo de reservas, porque obviamente si ustedes le deben a otra empresa o si hay una situación en la que se genera una deuda por parte de su sociedad, pues la otra empresa o la otra persona, lo normal es que los demande y entonces les diga, le exijo el fondo de reserva, que no debe exceder, repito, el 5% anual de las utilidades netas, ¿no? Y entonces aquí a veces es una argucia legal para el pago de impuestos, a veces sí es un elemento que es necesario, ¿no? Y que, bueno, pues los socios deben de cumplir. Esto es obligatorio. Ojo, siempre y cuando la empresa tenga utilidades. Si no tiene utilidades, pues no puede guardar absolutamente nada, ¿no? Entonces, repito, estas son algunas ventajas y desventajas. Dejamos la sociedad de responsabilidad limitada, en el que damos un panorama muy, muy general, ¿no? Y pasamos a la sociedad de capital variable. Y la sociedad anónima se conoce como la SA de CB, ¿vale? Esas serían sus siglas que normalmente todos conocemos, la Sociedad Anónima de Capital Variable, ¿no? Así se conoce. Seguramente la han visto en empresas, en anuncios, ¿no? Es lo normal. Y este tipo de sociedad mercantil, pues es la más común, diría yo, o dentro de las dos más comunes que podemos encontrar, donde los dueños se vuelven socios por su participación en el capital social a través de una palabra que seguramente en las películas norteamericanas ustedes han escuchado por lo menos alguna vez, que se conocen como las acciones, ¿no? Son empresas poderosas, debemos de decir, lo primero son empresas poderosas, son empresas que
generan un interés por parte de los inversionistas. Son empresas que tienden a ser muy innovadoras. Son empresas que están bien posicionadas en el mercado. Esa es son una de las características de las sociedades anónimas de capital variable por este manejo de las acciones, ¿no? Y ahorita vamos a explicar por qué. Y decimos que algunas de las características de las sociedades anónimas de capital variable son que existen bajo una denominación. Esto es, esta denominación obviamente las hacen legales. Las sociedades anónimas pueden ser, tienen fines de lucro sin importar el giro. Ojo, aquí toda SADCB va a decir necesitamos utilidades y las vamos a conseguir de la manera que sea correspondiente con el negocio. Son empresas de capital social divididas en acciones, ¿no? Y repetimos, acciones. Es una de las palabras más importantes para este tipo de sociedad. Y tercero, las acciones de las sociedades, de la sociedad anónima de capital variable, que aquí es una de las partes importantes. Perdón, no sé por qué quité la presentación. Un segundo. Ahorita la volvemos a poner. Compartimos otra vez acá, que era este. Y volvemos a lo mismo, que una de las partes importantes es que esta palabra, ¿no? Esta palabra es bien, bien importante. El título de crédito. ¿Y por qué es importante esa palabra del título de crédito? Bueno, pues porque los títulos de crédito son acciones. Y al convertirse en un título de crédito, tienen una validez legal, entran dentro del derecho mercantil. Y una vez que entran dentro del derecho mercantil, si ustedes compran una acción, es igual a comprar un título de crédito. Y el título de crédito está avalado por las leyes mercantiles. ¿Qué pasa si no les quieren pagar su acción? Bueno, lo que normalmente va a pasar es que ustedes van a demandar y le van a ganar a la empresa. Tan le van a ganar que el 99% de las veces el tenedor o el que tiene el título de crédito va a cobrar su indemnización por no pagar el título de crédito más un interés, ¿no? Y normalmente esto, pues a las empresas no les conviene, no les gusta y tratan de, pues de alguna otra manera, pues siempre ser muy claros al momento del pago, ¿no? Entonces, ese es uno de los datos bien interesantes y bien importantes que se establecen en la legislación de las sociedades anónimas de capitales variables. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera las empresas buscan capitalizarse y las empresas buscan generar, pues, dinero, ¿no? Y este dinero sí es importante que nosotros lo consideremos como una participación que hacen gente externa a la sociedad para que, pues, sacar negocio, ¿no? Desafortunadamente en México, comprar acciones no es un proceso que sea así de, deme 4 acciones. Hace mes y medio las acciones de TV Azteca costaban, si no me equivoco, 10 centavos cada acción, 10 centavos. Son muy baratas, ¿no? Las acciones de Televisa me parece que andan los 9 pesos, 9 pesos. Y ustedes dirán, pues yo quiero comprar acciones y que al final de un periodo me regresen los intereses de la acción, ¿no? Y pues así quisiéramos todos. Desafortunadamente en México, pues eso no se vale, ¿no? No es como repito, en las películas norteamericanas, que ustedes pueden comprar paquetitos de acciones, ¿no? Y aquí en México eso no es posible. El monto mínimo de compra de acciones es de 250,000 pesos. Y ustedes tienen que tener, bueno, para poder comprar una acción, una cosa que se llama corredor, que trabaja en la Bolsa Mexicana de Valores, que seguramente han escuchado en algún momento. Y ese corredor les va a cobrar una comisión por la adquisición de del paquete de 250,000 pesos, que es el paquete mínimo, ¿no? Y entonces, bueno, pues por eso en México no es así
como de quiero comprar acciones, ¿no? Por si por ahí se les ocurría, no es una mala idea, pero pues se tienen que juntar su dinerito, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de la sociedad anónima de capital variable? Bueno, pues dentro de los beneficios encontramos que los accionistas tienen derechos sobre el capital y las utilidades, lo que los vuelve atractivos para los inversionistas. Yo me junto con un grupo de 5 personas y digo, vamos a hacer una sociedad anónima de capital variable. Ok, pasa un año y vamos muy bien, pero pasa el año 2 y de repente necesitamos más dinero. Ah, pues entonces yo abro un paquete de acciones y entonces yo las vendo en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Y entonces llega una persona, ¿no? Y dice, yo quiero comprar, ¿no? Llega Irene y yo quiero comprar ese paquete de acciones. Ok, eso la vuelve, ¿qué? Una socia, ¿no? Y al ser una socia, puede participar en las utilidades de la empresa. Y de hecho, pues así se vende, ¿no? Yo te vendo una acción para que el próximo año tú cobres el 5, el 10, el 15, el 12, el 7% de utilidades sobre el monto total de la acción. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, si me conviene, yo la dejo ahí. Yo no me encargo absolutamente de no trabajar. O sea, yo no voy a trabajar en la empresa, yo solamente voy a poner mi acción. Y a partir de eso, pues ya no tengo yo ningún problema. Entonces, para muchas personas resulta ser agradable, pues que en mayo, pues te den tus, no sé, tus 100,000, 150,000 pesos o más a partir del monto de la acción y tú digas, pues no trabajé nada, simplemente cobro y ya me voy. ¿No? ¿Quiere que sus acciones se queden? Sí. Y se vuelve a correr el año y vuelven a recibir los 150,000 pesos o la cantidad que sea, ¿no? Muchas personas trabajan de esta manera o tienen la fortuna de tener capital y pues invertir de esta manera, ¿no? Segundo, la responsabilidad y obligaciones de los accionistas está acotado al pago de sus aportaciones. La empresa se mete en un problemón y te dice, ¿sabes qué? Pues tu paquete de acciones va a cubrir deuda. Hasta ahí, ¿no? Como en todo negocio, hay ocasiones en que se gana y como en todo negocio, hay ocasiones en que se pierde, ¿no? Entonces, esto es lo normal, ¿no? Entonces, no hay como mucho que agregar. Tercero, la administración puede llevarse a cabo por un solo individuo o un consejo. En la realidad, en México se llevan por consejos de administradores. Es muy poco probable que una empresa tenga un solo, bueno, se administre por una sola persona, ¿no? Normalmente eso no pasa. O que tome las decisiones una sola persona, eso realmente es difícil, ¿no? Y las acciones pueden ser heredadas por los socios, sí. Ustedes pueden heredar acciones a sus hijos y y obviamente hacerles hincapié que habrá momentos en que a lo mejor gane mucho y a lo mejor habrá momentos en que pierda, ¿no? No es una inversión asegurada, ¿no? Pero bueno, pues el riesgo se asume. Siguiente, los accionistas tienen a ser socios, bueno, estas sociedades tienden a ser estables, ¿no? Y ejemplo de ello tenemos, por ejemplo, a Televisa, ¿no? Que si bien tiene momentos difíciles, sigue siendo una empresa que ahí está. Tenemos, por ejemplo, internacionalmente tenemos a Nike, que es una sociedad anónima de capital variable. Tenemos Adidas, ¿no? En México tenemos varias empresas. Hay una que se llama García o Garcís, perdón, Garcís, que es de equipo deportivo, es ADCB, y bueno, hay varias, ¿no? No tan grandes como las internacionales, pero sí existen, ¿no? Y estas empresas tienden a ser estables, muy estables en el tiempo, no va a pasar nada, no, o sea, a lo mejor ganan poco, pero su dinero va a estar seguro, las empresas van a trabajar, les van a dar resultados y etc, etc. ¿No? Siguiente, proporciona la estructura adecuada para acumular capital. Sí, sí, o sea, yo como socio fundador, sí puedo hacerme de capital a través de los años, ¿no? O sea, puedo hacer que mi empresa tenga más capital con los años por incorporación de nuevos socios, pero también puede llegar un momento en que les diga, les compro su paquete de acciones y ya no quiero que sean parte de mi sociedad. Sí se vale y pues ustedes se van con sus 250,000 pesos, ¿no? Y ya, o más los intereses. Y se van. Y eso finalmente resulta ser un negocio que es muy atractivo para casi todos los inversionistas. Pero obviamente estos elementos tienen que
tienen desventajas. Dentro de las desventajas, pues la primera es que no permite tener accionistas a nombre propio de la empresa, o sea, no se va a tener un prefijo, ¿no? O sea, yo no puedo ser Alejandro Sánchez, parte de la SADCB, ¿no? No, 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 no. O sea, yo simplemente voy a ser uno del Alejandro Sánchez, parte del Consejo de Accionistas de Patito SADCB. ¿No? Los inversionistas, y esto implica ciertas argucias legales, ¿no? O sea, yo no puedo reclamar que es mi empresa, no. Soy socio, pero no es mi empresa. Me dan utilidades, pero no es mi empresa. Puedo tomar decisiones en el consejo administrativo, pero no es mi empresa. O sea, eso lo se tiene que entender. A eso se refiere ese punto. Siguiente, los inversionistas que necesitan involucrarse en las empresas no se sentirán cómodos, ya que las decisiones del día a día no están en sus manos. Y esto solamente para el que quiera aprender, porque repito, hay gente que no le interesa pues, entrar dentro de las decisiones administrativas, ¿no? Y ellos tuvieron la fortuna de tener dinero y ese dinero lo quieren invertir y alguien les comentó, les sugirió tener esta forma de inversión y lo hace, ¿no? Después de eso, no les interesa, ¿no? Eh, Tercero, la ley restringe la transmisión de acciones y votos, así como la venta de acciones a terceros, ¿no? La empresa está en una situación difícil y yo quiero venderla para recuperar mi inversión, mi compra de paquete de acciones, no se puede, ¿no? Yo quiero transmitir mis acciones a mi hijo que compró acciones para que sea un socio un poquito más grande y tenga más votos, no, eso no se puede. ¿No? O sea, de entrada, lo que tú haces de entrada es lo que normalmente se queda. Yo compré un paquete de acciones y mi voto vale el 1%. Yo compré 10 paquetes de acciones y mi voto vale el 10%, por llamarlos de alguna manera. Otra de las desventajas es que es un esquema que representa numerosas reglas para el aumento de capital. Sí, porque todo el capital debe ser legal. No puede venir ningún capital de situaciones extrañas, ¿no? De personas con pasados raros o con presentes raros, ¿no? Y por lo tanto se deben estudiar, ¿no? Entonces, si yo tengo alguna circunstancia legal complicada, lo más seguro es que no me vendan las acciones. Y bueno, esto es desde el punto de vista de las empresas familiares, porque bueno, pues una empresa familiar normalmente se crea para beneficio de las familias y cuando nosotros decidimos hacerla una SA, pues va a entrar personal externo, ¿no? Que si bien algunos no tendrán una injerencia administrativa, sí tendrán una injerencia en la toma de decisiones de la empresa, ¿no? Y entonces a eso a veces a las empresas familiares no les gusta que en México hay muchas, debemos de señalar. Dejamos un poquito las dos sociedades, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima de capital variable. Y vamos a hablar del capital, porque en todas las sociedades vamos a tener que hablar de este tema. Y bueno, punto número uno, el capital social de una empresa está formado por el dinero y otros bienes y derechos patrimoniales. Ojo aquí, dinero y patrimonio, ¿no? Que normalmente van a estar valorizados. Esto es, yo quiero poner un tráiler. Ok, ese tráiler no es dinero, pero es un patrimonio y ese patrimonio va a estar sustentado ¿en qué? El tráiler vale 150,000, 200, 300,000, 500,000 pesos, 800,000 pesos y esa es una parte del capital social, ¿no? Por eso se dice que derechos patrimoniales susceptibles de ser valorados económicamente. Que los socios aportan a una sociedad mercantil, ya sea en el momento de su constitución o más adelante, ¿no? O sea, en cualquiera de los dos lapsos puede ser. Esto con la intención de hacer que el capital se vaya, ¿qué? Fortaleciendo, se vaya incrementando y que a la larga nos alcance para más cosas, ¿no? Eso es normalmente el capital, por si no había quedado claro. Y luego pasamos a una palabra que también se repite mucho en las sociedades mercantiles,
que son las partes sociales. Y dentro de las partes sociales, tenemos que las partes sociales son la proporción de capital social de la que es dueño cada uno de los socios de la empresa, ¿no? Y esta parte social son indivisibles y pueden tener valores que distintos, por supuesto, ¿no? Yo soy dueño del 15%, no, no es una gran cantidad, pero tampoco es tan poco, ¿no? Y por lo tanto, ahí los socios se van a poner de acuerdo a cuánto equivale en decisiones o en votos el 15%, ¿no? Y aquí es una cuestión legal donde los socios se ponen de acuerdo para ver cuál es la participación social y a cuánto equivale la participación social en votos, ¿no? Esto con la finalidad de que en las asambleas de los socios, pues mi voto tenga cierto nivel de validez, ¿no? Y porque cada voto vale diferente. Y eso se tiene que ver siempre a la hora de hacer las juntas. Y normalmente tanto la sociedad de responsabilidad limitada como la sociedad de capital variable van a tener la administración de las sociedades. Bueno, todas, pero en especial vamos a ahondar en ellas. El artículo 36 de las sociedades mercantiles nos habla que la administración de la sociedad estará a cargo de uno o varios administradores, quienes podrán ser socios o personas extrañas a ellas, exactamente igual que la sociedad de responsabilidad limitada. En el artículo 37 nos dice que salvo pacto en contrario, los nombramientos y remociones de los administradores se harán libremente por la mayoría de votos de los socios. O sea que normalmente hay libertad para quitar o para poner socios, ¿no? Ya dependerá del número de votos. En el artículo 38 nos habla de que todo socio tendrá derecho a separarse cuando en contra de su voto el nombramiento de algún administrador recayera en persona, extraña a la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que si no quedamos de acuerdo al principio y llega un administrador externo, yo puedo retirarme y decir, ¿saben qué? Quiero el monto de mis acciones y quiero pues el problema, me están causando un daño económico y entonces necesito que lo reparen, ¿no? Y entonces pues, las sociedades normalmente lo hacen. En el artículo 39 dice, cuando el administrador sea socio y en el contrato social se pactare su inmovilidad, solo podrá ser removido judicialmente por dolo, esto es que le lleve ventaja a la empresa, por culpa, que lo declaren culpable de algún delito, o inhabilidad, esto es que pues no sirva para ser administrado. Si no hay cualquiera de esos tres elementos, que el más fácil es la inhabilidad, que serían los resultados, no se le puede despedir, porque recuerden que es parte de los socios. Por eso es que, por ejemplo, a mí este artículo 39 me da la impresión de que es una desventaja para la sociedad anónima. Pero bueno, pues al final los que forman la empresa consideran que esta es la forma correcta. Y repito, aquí normalmente en este artículo 39 son empresas 100% familiares. Para el artículo 40, siempre que no se hagan designaciones de administradores, todos los socios concurrirán en la administración, que aquí, bueno, tendrían que ser pocos socios para poder administrar bien un negocio. Artículo 41, el administrador solo podrá enajenar, esto es, contar, almacenar, distribuir el producto y grabar los bienes inmuebles de la compañía con el consentimiento de la mayoría de los socios, o en el caso de que dichas enajenaciones constituyan el objeto social o sean una consecuencia natural de este. Las personas tienen que enajenar, esto es, tienen que contar y emitir cuántos elementos tienes en almacén de producto terminado, de producto en proceso o de materias primas. Y si no lo haces con el consentimiento de los socios, estás en el incumplimiento, estás teniendo dolo con la empresa. Por lo tanto, esa es una causa de despido del administrador.
¿no? Y todas las empresas tienen que hacer el concepto de enajenación, que no es otra cosa más que decirle a la autoridad, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,